me llamo Tessa Caldwell. Tengo 32 años y, en Nochebuena, hice un viaje de esos que todos te dicen que no hagas, a menos que alguien se esté muriendo. Manejé 6 horas desde Minneapolis hasta el norte de Michigan, en medio de nieve que no dejaba ver nada, hielo negro en la carretera y un viento tan fuerte que movía el volante. Yo solo me repetía que iba a valer la pena. Llevaba regalos en el asiento de atrás, un pay de nuez en el piso del carro y una pequeña, tonta esperanza en el pecho, que tal vez este año, cuando llegara, por fin se alegrarían de verme. Cuando llegué al driveway, tenía las manos duras de tanto apretar el volante. Las ventanas de la casa se veían cálidas. Había carros por todos lados. Todos estaban adentro. Todos, menos yo. Subí al porche con nieve en el cabello y toqué la puerta. Se abrió apenas unos centímetros. Mi hermano me miró, luego miró mi carro, y sonrió como si yo fuera parte de un chiste que todos ya entendían, menos yo. Me dijo: ¿De verdad no entendiste la indirecta? Este año es solo para la familia. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. ¿Solo familia? Y yo ahí, con regalos de Navidad en las manos. Nadie apareció detrás de él. Nadie dijo mi nombre. Nadie dijo: déjala pasar. La puerta se cerró despacio, y eso dolió más que si la hubiera azotado. Regresé a mi carro sin decir nada. 20 minutos después, todavía sentada en el estacionamiento de una gasolinera, con la calefacción casi sin funcionar, mi celular se iluminó con un mensaje de mi papá, que claramente no era para mí. Decía: increíble. De verdad pensó que era bienvenida. Me quedé viendo esas palabras hasta que algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Luego abrí mi app del banco y empecé a cancelar todos los pagos automáticos que tenía conectados con ellos. Pero antes de contarte lo que pasó a la mañana siguiente, dime algo. ¿Cómo está el clima donde tú estás ahora? ¿Hace frío, pesado y silencioso como esa noche para mí? ¿O es de esos climas que hacen sentir a la gente segura? Quédate conmigo, porque con un solo toque en mi celular, su perfecta cena de Navidad se convirtió en el inicio de su peor pesadilla. El camino de regreso a Minneapolis se sintió más largo que 6 horas. Aunque la tormenta ya estaba bajando, mis manos seguían en el volante, pero mi mente seguía en ese porche, en esa puerta cerrándose frente a mí, y en ese mensaje de mi papá. No grité. No llamé a nadie. No me regresé a exigir explicaciones. Solo manejé, porque por primera vez entendí que explicarle tu dolor a personas que te lastiman a propósito solo les da otra oportunidad para humillarte. Cuando llegué a mi departamento, el cielo ya se estaba poniendo gris. Me quedé un rato en el carro, con el motor apagado, y abrí otra vez la app del banco. La verdad se ve diferente cuando está en números. $200 al mes para el gas de mis papás. $380 para la camioneta de mi hermano. Porque decía que la necesitaba para trabajar. Pagos mínimos de una línea de crédito que su esposa prometió pagar en 6 meses. Eso fue hace casi 2 años. Seguro de las cabañas familiares, servicio para quitar la nieve de la propiedad, copagos médicos, recibos atrasados, dinero de cumpleaños para niños que solo se acordaban de llamarme tía Tessa cuando querían regalo. Pasé años diciéndome que estaba ayudando. Pero una familia de verdad no toma tu dinero, y luego se burla cuando llegas en medio del frío. Así que cancelé todo. Quité mi tarjeta de la cuenta del gas. Detuve la transferencia de la línea de crédito. Pausé el seguro de la cabaña y pedí que la compañía hablara directamente con los dueños. Cancelé el servicio de quitar nieve que yo llevaba pagando 3 inviernos. Hasta me salí de la cuenta compartida del súper que la esposa de mi hermano usaba como si fuera su despensa personal. Cada vez que la app preguntaba, ¿estás segura? Yo apretaba sí. Dormí como 2 horas, tal vez. Cuando desperté, mi celular parecía explotando. 43 llamadas perdidas. Primero llamó mi hermano, luego su esposa, después mi mamá, luego mi papá, y hasta números que ni conocía. También había mensajes. ¿Dónde estás? Llámame ahora mismo. Esto no es gracioso. No puedes hacer esto. Nadie dijo perdón por dejarme afuera.
Nadie dijo perdón por el mensaje. Entonces puse el primer buzón de voz. Era la esposa de mi hermano, y su voz temblaba. Tessa, por favor no hagas esto. Tenemos pagos que salen mañana. No entiendes lo que estás arruinando. Lo escuché 2 veces, porque esas palabras lo dijeron todo. No dijo que estaba arruinando la Navidad. No dijo que estaba arruinando la familia. Dijo pagos. Eso era yo para ellos. No una hija. No una hermana. Un método de pago. Me hice un café y me senté en la mesa de mi cocina mientras el celular no dejaba de vibrar. La Tessa de antes habría llamado, pedido perdón y arreglado todo antes de que alguien enfrentara las consecuencias. Pero esa mujer no regresó conmigo de Michigan. Ella se quedó allá, parada en ese porche, con un pey en las manos, bajo la nieve, esperando que alguien recordara que ella también pertenecía ahí. Como al mediodía, mi papá dejó un buzón de voz. Sonaba molesto, no arrepentido. Tessa, esto es infantil. Las familias tienen malentendidos. Tienes que llamarnos antes de que esto se salga de control. Casi me dio risa. Un malentendido es olvidar poner un plato extra en la mesa. Decirle a tu hija que no es familia, y luego admitir que todos sabían que no era bienvenida, eso no es un malentendido. Es una confesión. No respondí. Abrí mi laptop y empecé a descargar todo. Transferencias, pagos, confirmaciones de cuentas, todo. Lo guardé en una carpeta que llamé Navidad. Al principio pensé que solo me estaba protegiendo emocionalmente. No sabía que pronto iba a necesitar esos documentos para algo mucho más grande. Más tarde ese día, me llegó un correo de un banco en Michigan. Era una notificación normal. Sobre una solicitud de refinanciamiento relacionada con Calvel Pine Farm and Winter Cabins. Pero hasta abajo, donde decía garante financiero, aparecía mi nombre completo. Yo no había firmado nada. No había aceptado nada. Y si fueron capaces de dejarme afuera en Nochebuena, mientras seguían usando mi nombre para pedir dinero, entonces esto ya no era un drama familiar. Era fraude. Pasé Navidad sola, pero no como en las películas tristes. No lloré en el piso, no hubo música dramática, ni una botella de vino. Fue más silencioso que eso. Me paré en la cocina, hice un pan tostado, y me di cuenta de algo. No tenía idea de qué me gustaba hacer cuando nadie me necesitaba. Y eso me dio más miedo que el silencio. Durante años, mi vida giró alrededor de los problemas de otros. Trabajaba largas horas en la cooperativa de crédito y, cuando llegaba a casa, siempre había algo de mi familia esperándome. Una cuenta, una queja, o culpa disfrazada de mensaje casual. Estamos bien, no te preocupes, pero la compañía de gas ha estado llamando. O supongo que veremos cómo pagar la camioneta. Nunca exigían directamente, porque eso los haría ver interesados. Solo dejaban el problema frente a mí y esperaban a que yo lo resolviera. Y siempre lo hacía. Pero esa Navidad hice algo diferente. Algo fuerte. Dejé el problema ahí, en el suelo. Silencié el chat familiar. Me hice desayuno. Limpié mi departamento. Tomé una ducha larga. Y luego me senté a ver la vida que había construido. Era ordenada, exitosa y vacía. Un sillón bonito, pero sin recuerdos. Una buena cocina, pero sin platillos favoritos. Libros que nunca leí. Zapatos para hobbies que nunca empecé. Pasé tantos años siendo útil, que se me olvidó ser feliz. Lo primero que compré para mí fue una plantita de romero, de la tienda de abajo. Olía a vida. La puse en la ventana de la cocina y la llamé June, más que nada porque el invierno ya me había quitado demasiado. Luego me inscribí a una clase de cocina. Volví al gimnasio. El primer entrenamiento fue horrible, pero al caminar de regreso en el frío, sentí que volvía a estar presente en mi propio cuerpo, en lugar de vivir atrapada en las expectativas de los demás. Cuando regresé al trabajo después de las fiestas, me enfoqué de otra manera. Yo era analista de riesgo de fraude. Mi trabajo era ver patrones que otros no notan. Transferencias repetidas, firmas sospechosas,
Cambios raros en el comportamiento financiero. La gente piensa que el fraude es algo dramático. Pero casi siempre parece algo normal. Un nombre conocido en un documento. Una firma rápida. Un familiar diciendo, no te preocupes, ya lo resolvimos. Tal vez por eso ese correo del banco en Michigan me inquietó tanto. Esa solicitud de refinanciamiento de Caldwell Pine Farm nunca debió incluir mi nombre. La propiedad era de mis papás. Mi abuelo la había empezado hace décadas como una granja de árboles de Navidad, y después agregó unas cabañas de invierno para familias que querían pasar unas fiestas tranquilas cerca del lago. No era algo lujoso, pero sí importante. Yo ayudé a pagar el seguro porque una vez mi mamá me llamó llorando, diciendo que tenía miedo de perder todo después de una mala temporada. Yo pensé que estaba protegiendo algo para todos nosotros. Y ahora, estaban usando mi nombre como garantía para un dinero que yo nunca autoricé. Llamé al banco con calma y pedí cualquier documento donde apareciera mi consentimiento. La persona que me atendió dudó cuando le dije mi nombre. Y esa duda me dijo todo. Me explicó que la solicitud sí había sido iniciada, y que mi nombre estaba como respaldo financiero. Le pregunté si había alguna autorización firmada. Volvió a hacer una pausa, y dijo que estaba en revisión. En revisión suena bonito, cuando sabes escuchar bien. Significa que algo no está limpio todavía. Le di las gracias, colgué y abrí una nueva carpeta en mi laptop. A esa la llamé, evidencia. Durante las siguientes semanas, guardé todo. Audios de voz, registros de pagos, correos. Busqué cada mensaje donde mi hermano o su esposa hablaban de la granja, las cabañas, la camioneta, la línea de crédito, o pedían un poquito de ayuda hasta que todo mejorara. No sabía exactamente qué estaba armando. Pero sabía que estaba construyendo algo. A finales de enero, mi mamá me llamó. Casi dejó que se fuera a buzón, pero algo me hizo contestar. Su voz sonaba baja, nerviosa. Stesa, no sabía que había sido en Nochebuena. Y luego susurró. Están pasando cosas con la granja, y creo que no entendí lo que firmé. Por unos segundos no dije nada. Solo escuché su respiración, como si llevara mucho tiempo guardándose el miedo. Entonces le pedí que me contara todo desde el principio. Me dijo que esa noche de Navidad ella estaba arriba, arreglándose, cuando yo toqué la puerta. Mi hermano le dijo que era alguien dejando un paquete. Su esposa le dijo que no se preocupara. Pero mi papá, él sí sabía que podía ser yo. Y aún así, no fue a la puerta. No dijo mi nombre. Eligió el cuarto caliente, el plato lleno, y el silencio fácil. Eso me dolió más de lo que esperaba. Podía entender que alguien egoísta no me quisiera. Incluso podía entender que alguien ambicioso me usara. Pero mi papá siempre había sido el justo, el razonable, el que decía que la familia no debía pelear en Navidad. Ahora entendí algo. Hay personas que no crean paz, solo protegen al abusivo para que no enfrente consecuencias. Mi mamá lloró cuando le conté del mensaje que él mandó por error. Dijo que no sabía nada. Le creí, pero creer no arregla el daño. Luego me habló de los papeles. Mi hermano y su esposa iban a la casa casi todos los fines de semana. Al principio llevaban comida, hablaban de ayudar con la granja. Pero poco a poco empezaron a decir que mis papás ya estaban muy grandes para manejar Caldwell Pine Farm and Winter Cabins. Decían que las cabañas necesitaban modernizarse. Decían que los impuestos serían más fáciles si todo se pasaba a una LLC. Mi mamá no entendía bien qué significaba eso. La esposa de mi hermano le decía que era para proteger a la familia. Proteger a la familia. Casi me impresionó lo limpio que sonaba la mentira. Mi mamá admitió que había firmado algunos papeles porque le decían que todos ya estaban de acuerdo, que todos me incluía a mí. Que yo estaba muy ocupada para involucrarme, pero que si apoyaba el plan con dinero. Ahí entendí por qué mi nombre había aparecido en la solicitud de refinanciamiento. En público, yo no era familia suficiente para entrar a la casa en Navidad. Pero en lo financiero, sí era familia suficiente para respaldar un préstamo. Le pregunté a mi mamá si quería transferir la granja. Se quedó callada mucho tiempo. Luego dijo: No,
no así. Tu abuelo sembró los primeros árboles con sus propias manos. No quiero perderla. Le pregunté dónde estaba mi papá en todo eso. Suspiró y dijo. Y él cree que tu hermano entiende mejor el negocio. Eso casi me dio risa. Mi hermano entiende cómo pedir dinero prestado y llamarlo ambición. Entiende cómo hacer que otros paguen sus riesgos. Pero el negocio real requiere responsabilidad. Le pedí a mi mamá que me mandara fotos de todos los documentos que tuviera. Primero llegaron borrosas, luego más claras. Un acuerdo de administración. Un borrador de poder legal. Una autorización de refinanciamiento. Y un documento de una empresa que nunca había escuchado, North Lantern Holdings. Busqué el nombre mientras seguía en llamada con ella. La LLC se había creado apenas 6 semanas antes. Agente registrado, la esposa de mi hermano. Dirección, su casa. No estaban metiendo la granja en un negocio familiar. La estaban metiendo bajo su control. Seguí investigando. En registros públicos no había transferencia todavía, pero sí una consulta de embargo pendiente. También habían pedido una evaluación con un broker. En un correo viejo reenviado, la esposa de mi hermano había escrito. Cuando se apruebe el refinanciamiento de la granja, podemos movernos rápido. Ahí estaba todo. No querían salvar Caldwell Pine Farm. La querían usar como escalera. Sacar préstamos con ella, comprar su casa soñada junto al lago, quizá rentar las cabañas bajo su propia empresa, y dejar a mis papás con el riesgo. Le dije a mi mamá que no firmaran nada más. Que no los avisara. Solo que esperara. Cuando colgué, me quedé en silencio mucho tiempo. Luego abrí la carpeta de evidencia y creé una subcarpeta nueva, granja. El dolor seguía ahí, pero algo más fuerte apareció encima de eso. Propósito. Ya estaba cansada de pedir un lugar en su mesa. La próxima vez que volviera a Michigan no sería para cenar en Navidad. Sería para tener pruebas. 2 semanas después, manejé de regreso a Traverse City bajo un cielo azul claro. Sin tormenta. Sin regalos. Sin pay. Sin esa pequeña esperanza tonta en el pecho. Solo yo, mi teléfono, una carpeta con documentos impresos, y una calma que se sentía casi peligrosa. Estacioné al final del camino de entrada. La granja se veía igual desde afuera. Filas de árboles de Navidad seguían ahí, con restos de nieve vieja entre ellos. Más allá estaban las cabañas, quietas, rústicas, con humo saliendo de una chimenea. Seguramente había turistas adentro, disfrutando ese fin de semana tranquilo de invierno que mi familia estaba intentando vender, mientras hacían negocios a espaldas de mi mamá. Toqué la puerta una vez. Mi hermano abrió. Por un segundo, su cara hizo el cálculo, sin tormenta, sin emoción, sin disculpas. Forzó una sonrisa y dijo. Mira quién al fin decidió aparecer. Yo no sonreí. Solo dije. Necesito hablar con mamá. Su esposa apareció detrás de él casi de inmediato, como si ya estuviera escuchando desde antes. Dijo que mi mamá estaba descansando. Yo respondí. Entonces que me lo diga ella misma. Se miraron entre ellos rápido. Ese tipo de mirada nerviosa que tiene la gente cuando alguien que ya no pueden controlar deja de seguir el guión. Mi hermano se hizo a un lado. Mi papá estaba en la sala, sentado en su sillón, con la tele en silencio. Me miró, y luego volteó la cara. Eso me dijo más que cualquier disculpa. Mi mamá estaba en el sillón con una cobija en las piernas. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de alivio y vergüenza. Me senté frente a ella y puse los papeles en la mesa. Hablé con calma, porque esto era para ella. ¿Entendiste que estos documentos podían pasar el control de la granja a North Lantern Holdings? Ella miró los papeles, luego a mí. No, dijo. Me dijeron que era para reparaciones y para impuestos. Le pregunté. ¿Sabías que North Lantern Holdings está registrada a nombre de ella? Su cara cambió en el momento en que entendió lo que eso significaba. Mi hermano dio un paso adelante. Esto es ridículo. Estás exagerando todo.
Su esposa agregó. Nosotros estábamos ayudando. Alguien tenía que hacerse responsable, porque tú te fuiste a Minneapolis y solo apareces cuando quieres atención. La miré fijo. Ella siempre había sido muy correcta, muy elegante, de esas personas que hacen que la crueldad suene como si fuera organización. Le dije. Yo vine en Nochebuena. Y me dejaron afuera. Ella rodó los ojos. No estabas invitada. No es lo mismo. Mi papá finalmente habló. Stessa, tal vez este no es el momento. Me giré hacia él. Entonces, ¿cuándo, papá? ¿Antes o después de que usaran mi nombre en un préstamo que nunca firmé? Abrió la boca, pero no dijo nada. Mi hermano volvió a hablar. Tu nombre solo estaba porque siempre ayudas con la granja. Eso no significa nada. Puse el correo del banco sobre la mesa. Significa algo cuando un banco cree que estoy garantizando una deuda. Significa algo cuando mamá firma papeles que no entiende. Significa algo cuando una LLC registrada a tu esposa empieza a aparecer en propiedades que no son de ustedes. Mi hermano explotó. Te crees muy inteligente porque trabajas en una cooperativa de crédito. Yo dije. No, soy inteligente porque por fin dejé de confiar en gente que solo me busca cuando necesita dinero. La esposa de mi hermano se puso enfrente de él. Tú querías ser necesaria, me dijo. Te gustaba ser la heroína. Ahora estás enojada porque tuvimos una Navidad sin ti. Solté una risa corta. No tuvieron una Navidad sin mí. Tuvieron una Navidad pagada por mí. La despensa se pagó con mi tarjeta. El gas era mío. El seguro de las cabañas era mío. La camioneta en la entrada está atrasada porque dejé de cubrir la diferencia. Así que no finjas que me excluiste porque yo era dramática. Me excluiste porque pensaste que iba a seguir pagando aunque ya me habían dejado claro que no era familia. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se quedó viendo el piso. Mi hermano se veía incómodo, pero no arrepentido. Y su esposa fue la que perdió el control. Se le puso la cara roja y dijo. Que está bien. ¿Quieres la verdad? Nunca fuiste la hija que todos amaban. Eras la cuenta que llamábamos cuando las cosas se ponían caras. Silencio. Hasta mi hermano la volteó a ver como diciendo que ya había ido demasiado lejos, pero no la contradijo. Y eso fue lo más importante. Miré mi celular sobre la mesa. Estaba grabando, con el contador rojo corriendo. Antes de entrar, había dicho claramente que estaba grabando para protegerme. Ellos estaban demasiado seguros de sí mismos para importarle. Detuve la grabación y me levanté. Mi voz salió tranquila. Perfecto. Entonces esa cuenta queda cerrada de forma permanente. Mi hermano preguntó. ¿Y qué se supone que significa eso? Recogí mis papeles y los miré uno por uno. Significa que el lunes en la mañana van a estar muy ocupados. Y salí por la misma puerta por la que me habían cerrado en Navidad. Esta vez no me fui con las manos vacías. El lunes en la mañana no publiqué nada en redes. No mandé mensajes enojada. No llamé a familiares para contar mi versión. La gente como mi hermano y su esposa espera drama emocional, porque eso es fácil de ignorar. Está loca, está dolida, está exagerando. Yo les di papeles. A las 8:15 mandé una carta formal de disputa al banco en Michigan que manejaba el refinanciamiento. Explicaba que mi nombre había sido usado como aval sin autorización. Adjunté identificación, registros de pagos antiguos y una declaración clara de que ayudar económicamente no significa aceptar una deuda. Pedí una revisión interna por fraude y que no se moviera ningún préstamo relacionado con Caldwell Pine Farm and Winter Cabins hasta verificar todas las firmas. A las 9:30 llamé a una abogada en Michigan especializada en abuso financiero de adultos mayores y disputas de propiedad. Se llamaba Marlene Price, y su voz hacía que el pánico no fuera necesario. Le mandé todo. La LLC. Las fotos de mi mamá. El aviso del refinanciamiento. La grabación de la sala. El mensaje de mi papá. Los registros de pagos.
Y el buzón de voz donde la esposa de mi hermano me suplicaba que no quitara los pagos. Marlene escuchó todo, hizo 3 preguntas muy directas y dijo: que esto no es solo un problema familiar. Es un patrón. Para el mediodía ya tenía un plan claro. Congelar cualquier movimiento relacionado con la granja hasta que un juez revisara si mi mamá había sido presionada o engañada. Quitar cualquier autoridad que mi hermano o su esposa dijeran tener. Avisar a aseguradoras y prestamistas que la propiedad estaba en disputa. Y separar completamente mis finanzas de las de ellos. Esa última parte se sintió como cortar una cuerda que había cargado por años. Contacté a la empresa del préstamo de la camioneta de mi hermano y confirmé algo importante. Yo no era codeudora, solo estaba haciendo pagos extra. Y esos pagos se terminaron para siempre. También hablé con el banco de la línea de crédito y entregué pruebas de que me habían vendido el acuerdo de forma engañosa. A mí me dijeron que era un fondo corto para reparaciones, pero ellos lo habían estirado casi 2 años, usando mis pagos para mantenerlo vivo. No pudieron borrar la deuda de un día a otro, pero quitaron mi método de pago y marcaron la cuenta para revisión. También llamé al contratista de la quitanieve y a la aseguradora de las cabañas. Fui clara y respetuosa. Los dueños de la propiedad tenían que actualizar la información de cobro directamente. En menos de 48 horas, el pequeño mundo que mi hermano y su esposa habían construido sobre mis pagos silenciosos empezó a tambalearse. El banco congeló la solicitud de refinanciamiento. La aseguradora pidió pruebas de propiedad y autorización. La línea de crédito entró en atraso porque asumieron que yo iba a ceder otra vez. El pago de la camioneta rebotó. Y la casa del lago que querían comprar de repente exigía pruebas de fondos que ellos no tenían. Mi hermano me llamó 13 veces en un día. Su esposa llamó desde números ocultos. Mi papá dejó un mensaje diciendo que yo estaba avergonzando a la familia. Eso casi me dio ganas de contestar. Porque ellos me dejaron a mí afuera en la nieve. Usaron mi nombre sin permiso. Empujaron a mi mamá a afirmar cosas que no entendía. Lo que ellos llamaban vergüenza, era simplemente que todo saliera a la luz. Una semana después, Marlene pidió una audiencia de emergencia. Mi mamá aceptó dar su declaración. Eso sí me sorprendió. Pensé que el miedo la haría retroceder como siempre. Pero la noche antes de firmar la declaración, me dijo: dejé que pasaran demasiadas cosas porque quería que todos se llevaran bien. Pero ya no puedo seguir llamando a eso paz. Mi papá no lo tomó bien. Me llamó y dijo que yo estaba poniendo a mi mamá en su contra. Le dije la verdad. No, papá. La verdad lo está haciendo sola. Yo no la estoy inventando. Dijo que mi hermano había cometido errores, pero no merecía perderlo todo. Yo respondí: papá, manejé 6 horas en una tormenta y me dejaste afuera como si no fuera nada. Y luego hasta lo hicieron chiste. Tú no tienes autoridad para decirme lo que la gente merece. Por primera vez, no tuvo una frase suave para esconderse detrás. Antes de la audiencia, la esposa de mi hermano intentó su último movimiento. Mandó un mensaje largo al grupo familiar diciendo que yo estaba inestable, resentida, y que quería castigar a todos solo porque me sentí excluida en Navidad. Ella olvidó que todavía había varios primos en ese chat. Uno preguntó si todo esto era por los papeles de la granja que mi mamá no entendía. Otro preguntó si de verdad habían usado mi nombre para un préstamo. Y alguien más preguntó por qué North Lantern Holdings estaba registrada a nombre de ella y no de mis papás. El chat se quedó en silencio. Por primera vez, ella no pudo controlar la conversación. Luego llegó su buzón de voz. Esta vez no había sarcasmo ni enojo, solo miedo. Tessa, por favor, podemos perder el depósito de la casa del lago. Derek no está durmiendo. Tu papá está furioso. Esto ya se salió de control. Por favor, solo llámame. Lo guardé en la carpeta de evidencia, y no respondí. Para ese momento ya había entendido algo importante. La gente que depende de tu silencio siempre te va a llamar cruel cuando por fin hablas con consecuencias. La audiencia duró menos de 1 hora, pero cambió para siempre la forma de mi familia. Mi hermano llegó con la camisa arrugada, viéndose como alguien que no había dormido.
Su esposa llegó vestida como si fuera a una junta de negocios, con una carpeta en la mano y esa cara controlada que usa cuando espera que el mundo se acomode a su versión de las cosas. Mi papá se sentó detrás de ellos. Mi mamá se sentó a mi lado. Se veía nerviosa, pero no débil. Marlene presentó el caso con calma. Sin insultos, sin drama, solo hechos. Mi mamá había firmado documentos que no entendía completamente. Una LLC ligada a la esposa de mi hermano había aparecido en los papeles de la granja. Mi nombre había sido incluido en una solicitud de refinanciamiento sin mi permiso. Y los pagos que yo había hecho voluntariamente se habían usado para fingir que yo apoyaba un plan financiero que nunca vi. Luego Marlene reprodujo la grabación de la sala. La voz de la esposa de mi hermano llenó el tribunal. Nunca fuiste la hija que todos amaban. Eras la cuenta que llamábamos cuando las cosas se ponían caras. Escuchar eso ahí, en ese cuarto silencioso, con un juez presente, fue diferente. La crueldad sonó más pequeña de lo que imaginaba. No poderosa. No inteligente. Solo fea. Mi hermano se quedó viendo la mesa. Mi papá cerró los ojos. Su esposa se puso pálida. El juez congeló temporalmente todo movimiento relacionado con Caldwell Pine Farm and Winter Cabins. Ordenó revisar la solicitud de refinanciamiento y todos los documentos firmados por mi mamá. Y reconoció su derecho a cancelar cualquier autorización dada bajo presión o confusión. Después de eso, el banco quitó mi nombre de la solicitud y abrió su propia investigación. La transferencia de la LLC nunca se completó. El trato de la Casa del Lago se cayó primero. Mi hermano y su esposa perdieron el depósito porque no pudieron conseguir financiamiento. Luego venció la línea de crédito, bajo condiciones que ya no podían ocultar. Sin mí cubriendo los faltantes, el pago de la camioneta se atrasó. La vendieron 3 meses después. Y el seguro de las cabañas tuvo que reescribirse bajo el control directo de mis papás. Y cuando la aseguradora revisó todo el problema del refinanciamiento, la prima del seguro subió. Mi hermano también me culpó por eso. Pero la culpa no paga cuentas. Su esposa perdió más que dinero. Perdió la imagen perfecta que había construido por años. En un lugar como Traverse City, la gente no necesita toda la historia. Solo necesita escuchar que alguien intentó mover una propiedad familiar a su propia empresa, mientras una mujer mayor decía que no entendía los papeles. Después de eso, ella dejó de subir fotos perfectas de Navidad. Dejó de organizar reuniones familiares. Dejó de usar la palabra responsable como si fuera algo suyo. Mi hermano tuvo que empezar a trabajar de verdad en la granja. No el trabajo de mentira, donde solo llevaba una carpeta y hablaba de planes a futuro. Ahora limpiaba cabañas, manejaba reservaciones, quitaba nieve, arreglaba cercas, y aprendía lo pesado que es un negocio familiar cuando nadie más está escondido pagando las cuentas. Mi papá tuvo una consecuencia diferente. No perdió casa ni camioneta, perdió autoridad. Mi mamá abrió cuentas separadas. Contrató a un contador independiente y le dijo que ninguna decisión importante de la granja se haría sin que ella leyera cada documento. La primera vez que lo dijo enfrente de mí, mi papá se vio herido. Yo no lo consolé. Algunas heridas son solo el reflejo de tus propias decisiones regresándote. Con mi mamá, nuestra relación no se volvió perfecta de la noche a la mañana. El verdadero perdón no arregla 10 años con una sola disculpa. Pero ella sí cambió. Me llamaba sin pedir dinero. Me preguntaba por mi clase de cocina. Se acordó de la plantita de romero en mi ventana y me preguntó si June seguía viva. Yo también la ayudé, pero diferente. Ya no mandaba dinero sin control. La ayudé a contratar un contador. La ayudé a separar las cuentas de la granja. Y pagué directamente a un contratista con contrato, factura y la autorización escrita de mi mamá para reparar el sistema de calefacción de 2 cabañas. Los límites no me hicieron menos amorosa. Hicieron mi amor más seguro. Para la siguiente Navidad, Caldwell Pine Farm seguía en pie. Las cabañas estaban ocupadas. El lote de árboles abrió a tiempo. Una noche, mi mamá y yo estábamos cerca de la entrada viendo a las familias caminar entre los árboles, escogiendo su pino, tomando chocolate caliente.
la nieve caía suave. Esta vez, tranquila. Ella me miró y dijo: antes pensaba que la paz era mantener a todos felices. Ahora creo que la paz es no traicionarte a ti misma para evitar la enojo de alguien más. Yo asentí. Porque yo había aprendido lo mismo, de la manera difícil. Nunca recibí una disculpa real de mi hermano o de su esposa. Mi papá eventualmente dijo que se arrepentía del mensaje, pero el arrepentimiento no es lo mismo que reparar. Y, curiosamente, dejé de necesitarlo. La victoria no fue que ellos sufrieran. La victoria fue que yo dejé de sufrir con ellos. La familia puede ser algo hermoso, pero la familia sin respeto se vuelve una deuda que nunca terminas de pagar. Ayudar a la gente que amas no está mal. Ser generoso no está mal. Pero cuando tu bondad se vuelve una obligación, cuando tu dinero se convierte en tu único valor, y cuando tu silencio es necesario para que todos los demás estén cómodos, eso ya no es amor. Eso es control. La educación no solo es lo que aprendemos en la escuela. A veces el aprendizaje más importante llega cuando la vida te obliga a preguntarte por qué sigues dando tanto a personas que ni siquiera te abrirían la puerta en una tormenta. Los límites no son crueldad. Son instrucciones de cómo deben tratar tu corazón, tu tiempo y tu futuro. Yo manejé 6 horas en una tormenta de nieve esperando ser recibida por mi familia. En cambio, descubrí exactamente en qué lugar estaba para ellos. Y al alejarme de esa puerta, por fin regresé a mi propia vida. Esta es una historia ficticia con fines educativos, que busca compartir lecciones de vida a través de una narrativa dramática y atractiva. La decisión de Tessa no fue crueldad, sino la forma en la que por fin protegió su paz, su dignidad y la vida que tanto le costó construir. Ella no destruyó a su familia. Solo dejó de financiar a personas que no la respetaban. Si tú estuvieras en el lugar de Tessa, ¿habrías hecho lo mismo o les habrías dado otra oportunidad?